Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que por ahora no tiene nombre, anteriormente conocido como Food and Tech. Fue Food and Tech durante 3 episodios, en el cuarto no tuvo mención y ahora estoy pensando cómo cambiar cómo no, pensando en cambiar el nombre. Siento que el Food and Tech va más o menos con lo que quiero expresar, pero siento que el nombre es como bastante soso, bastante, no sé, no tiene como mucho sentido el nombre. Este vendría siendo la segunda parte del episodio anterior, que estábamos hablando de los años 80, y arranco el tema con lo que me gustaría, como a mí me gustaría que el podcast se llamara, y que tal vez termine llamándose así, aunque estoy un bastante indeciso, ¿no? Yo soy particularmente una persona que repite mucho la frase, acuérdate de Acapulco, y trato en cada final de estos episodios decirla. ¿Por qué acuérdate de Acapulco? Mi mamá y mis tías, 100% fanáticas de Rocío Dúrcal, escuchaban una canción, no me acuerdo exactamente el título de la canción, pero Amor Eterno, y decía en una parte algo sobre Acapulco. A mí eso me marcó mucho de niño porque la canción es bastante triste y me quedó eso, acuérdate de Acapulco, pero no por un motivo triste. Yo apliqué el acuérdate de Acapulco, de esa canción de Amor Eterno de Rocío Dúrcal, a sucesos del día a día. Por ejemplo, cuando una persona quiere verte a ti la cara de tonto, quiere aprovecharse de ti, sientes que no te está siendo clara, trato de acordarme de ese momento, de esa persona, y mira, acuérdate de Acapulco. Y el día de mañana, cuando esa persona vuelve otra vez a pedirte algo o a hacerte la misma triquiñuela de nuevo, acuérdate de Acapulco, o sea, acuérdate que eso no está bien. Y trato siempre de recordárselo a mis círculos cercanos, siempre que me comentan algo que les sucede o algo que no está bien y sienten que debería de cambiar, acuérdate de Acapulco. Y trato de que sea esa la frase que marque esos momentos, que sea como una catarsis, que esa frase te permita a ti avanzar, evolucionar, ir hacia adelante, no tomarlo como una venganza, sino de marcar un pin en ese momento de tu vida y decir, acuérdate de Acapulco, o sea, acuérdate de este momento en donde no te sucedieron las cosas como tú querías, donde las personas no fueron transparentes y claras contigo, acuérdate de Acapulco. Entonces siento que por ahí puede ir el nombre del podcast. Si les parece, déjenme en los comentarios a ver qué opinan. Si han llegado a esta parte del episodio, que sé que apenas está empezando, agradezco a los nuevos suscriptores del canal. El jueves pasado, cuando grabé, habían 17, ya estamos llegando a los 39. Me alegra muchísimo ver cómo las personas se van suscribiendo al canal, van creciendo los views, van dejando comentarios. Me escribieron de Guadalajara. Saludos desde Guadalajara, saludos desde Caracas a Guadalajara. Soy un millennial, viví esa época con muchísima pasión. Es una época de descubrimiento, una época, en mi caso fue plena adolescencia, los años 90. Descubrí la era de los videojuegos, las consolas, tuve el primer Nintendo NES, siempre quise comprarme el Sega Genesis hasta el día de hoy y no me lo he podido comprar porque no he conseguido, en su momento no podía comprarlo, como un muchacho de 12 años se lo compraba, imposible. Yo no estudiaba, o sea, perdón, yo no trabajaba, yo estudiaba, a esa edad creo que no está permitido trabajar, entonces mis papás no pudieron comprarme el Sega Genesis, sí me compraron el Nintendo NES, el americano, duró hasta que lo fundí y después de allí me desligué del mundo de las consolas, pero siempre fui fanático del Sega Genesis porque tenía un primo que tenía el Sega Genesis y pasó de esa era de los 8 bits a los 16 bits y fue increíble ver cómo evolucionan los videojuegos, a ni sombra de lo que es hoy en día, ¿no? Pero en esa época el Sega Genesis tenía su control de volumen, sus audífonos, marcó un antes y un después, sin hablar cuando salió el Super Nintendo. Ya después el Super Nintendo terminó destronando todo, no tuve ni Sega Genesis ni Super Nintendo, yo salté de la consola del Nintendo NES al PlayStation 1. O sea, yo me perdí todas esas consolas, pero en el medio pude disfrutar por amigos del Sega Genesis y el Super Nintendo y los juegos que iban saliendo. Pensé que no iba a volver a la época de las consolas hasta que empecé a trabajar y con mi primer sueldo me compré un PlayStation. Estamos hablando del año 2002. Pero estamos adelantando unos cuantos años antes de lo que era esa década de los 90 y cómo nos marcó, por ejemplo, los videojuegos. Yo recuerdo de vivir en la Candelaria y en el CCT, que es una zona bastante alejada de la Candelaria, habían unas maquinitas. Y me acuerdo de yo tener, no sé, 13, 14 años, por allí, más o menos, 15 tal vez, irme en metro
hasta el CCT solamente para jugar las maquinitas. Y no crean que pasaba toda una tarde jugando maquinitas. Yo iba, jugaba dos, tres maquinitas y me venía. Cosas de la época. Porque en esa época estaba Mortal Kombat y creo que, no sé, no me acuerdo si había salido Tekken o no, pero estaba en Mortal Kombat y yo iba a ver a los demás jugar. Porque había gente que jugaba increíble y sacaba los fatalities y era algo increíble de ver. O sea, de verdad que jugaban súper. Yo jugaba más que todo era la de los Simpsons, que me encantaba la maquinita de los Simpsons. Siempre que voy a algún sitio trato de ver si consigo la maquinita, pero yo creo que ya eso ya no se consigue. Era la de los Simpsons y la de las Tortugas Ninja. Es dos maquinitas que tenían unos arcades de esa época increíbles y una de carros que sí salió en el Sega Genesis, que era como un Ferrari. Eso es lo que iba yo a jugar ahí. Y era lo que nosotros teníamos en esa época. Ese era nuestro tipo de diversión, al igual que ir al cine. Hoy en día compras, si vas al cine, compras la entrada por internet a una hora con un asiento específico y vas a ver tu película. En nuestra época era agarrar el periódico, ver el cine, ver la hora que te cuadraba e ir a comprar. Y tratar de ir a comprar relativamente temprano para tratar de conseguir las entradas y luego de eso entrar al cine y agarrar puestos, porque los puestos no estaban enumerados. Era una época en que salías sin celular, no había redes sociales. En mi caso, imagínense ustedes, si son acá de Caracas, salir de la Candelaria en metro. Yo bajaba a la Candelaria, estación de metro Parque Carabobo, Altamira. En Altamira agarraba el metro hasta el CCT. No había teléfonos celulares, no había manera de comunicarse y mi regreso era igual. Yo creo que iba con el dinero justo y recuerdo que muchas veces no ese tramo del CCT a Altamira porque era peligroso porque hay que cruzar la autopista. Pero sí recuerdo una vez, en esa época de los 80 cuando estaba empezando, mi papá metió un curso de computadoras para estudiar lo que era MS2, manejo de Word y de Excel. Estamos hablando de esos años, 90. Y me iba solo en metro, me iba solo en metro, desde Parque Carabobo hasta los Dos Caminos. Y había una camionetica que recorría ese tramo de los Dos Caminos hasta el Centro Loa, porque el centro de estudio está en el Centro Loa. Yo me iba caminando, de ida iba en la camionetica y de regreso me iba caminando. Ese dinero que yo me ahorraba caminando el pasaje me alcanzaba para comprar un sobre de barajitas de la NBA. Me volví fanático de coleccionar las barajitas. Me imagino que más de ustedes también coleccionó. No me gustaba el béisbol coleccionar. Lo veía. Tenía un amigo que coleccionaba la de béisbol, pero yo coleccionaba la de básquet junto con un primo mío. El mismo primo que tenía el Sega Genesis. Ese primo se llama Alejandro y yo con él compartí gran parte de mi adolescencia. Coincidimos en muchísimos gustos, ¿no? De ahí empezamos a coleccionar los álbumes de las barajitas de los mundiales. Italia 90, USA 94, Francia 98, Corea, Japón 2002. De lo que recuerdo coleccionar con él las barajitas de básquet, intercambiarlas en el colegio. Y las de Italia 90, comprar el álbum igual que las de USA 94, todas esas comprar los álbumes e intercambiar las barajitas. Si él me está viendo, yo sé o llega a ver este episodio, yo se lo confesé él una vez que con otro primo mío que se llama Víctor, ustedes van a hablar, pues, tengo una familia bastante grande y amplia, que en algún momento iré a echar esa historia de ese cuento, de lo grande y extensa que es mi familia. Y me gustaría conversarlo, y aquí hago como un pequeño break de lo que puede significar como para mí, lo que significó para mucha gente, pues yo soy hijo de portugueses que emigraron a Venezuela y se encontraron a un país con un idioma que más o menos se parece, pero con una cultura totalmente distinta, un clima totalmente diferente. ¿Y qué puede significar? Porque yo sé que esto para nosotros significa algo, igualmente que significa para mí, que soy descendiente portugués, significa igual para los españoles, hijos de españoles o hijos de italianos, que llegaron y se criaron como en estas dos culturas. Una cultura italo-venezolana, hispano-venezolana o luso-venezolana, ¿no? Esas mezclas. Eso sí quiero hacer un episodio especial, un episodio un poco extenso y poder expresar todo lo que y sé que vamos a tener muchos, pues, aquellas personas que están en la misma condición que yo, vamos a coincidir en muchísimas cosas y para aquellas personas que puedan entenderlo, porque también sé que sucede ahora que se van de Brasil para los Estados Unidos o los brasileños que van para Portugal, a pesar de que hablan el mismo idioma, chocan.
Ya me estoy extendiendo, me estoy yendo hacia un lado donde no va y perdí la idea de lo que le estaba diciendo. Alejandro, mi primo Alejandro. Coincidimos en muchísimas cosas y estábamos coleccionando el álbum de Italia 90 y la barajita de Maradona, que hasta el día de hoy es la barajita más difícil de conseguir, a menos que tú hagas la trampa y lo imprimas en tu casa. Pero nosotros tenemos que completar el álbum y él la tenía. Y nosotros le quitamos la barajita a él para completar nuestro álbum. Al final nos descubrieron y terminamos devolviéndosela. Pero él y yo compartimos muchísimas cosas. Compartimos la pasión por la bicicleta, la pasión por el deporte, por jugar básquet. A ambos nos encantan todos los zapatos que sacó Michael Jordan, desde el Jordan 1 hasta las boxeadoras. Full y fiel fanáticos a eso. Las consolas de videojuegos, ambos somos amantes del café. O sea, nos llevamos un año de diferencia. Yo soy un año mayor que él y siento que eso también nos unió. Aparte que también estuvimos mucho tiempo viviendo juntos, no, viviendo cerca, pasábamos las vacaciones juntos, compartimos muchísimo. Los fines de semana siempre compartíamos, íbamos a casa de mi abuela, que a eso viene lo de Rocío Dúrcal, porque mi tía nos pasaba buscando con su chevé, que y venía Alejandro y su hermano Rivelino, nos pasaban buscando a mi mamá, a mí y a mi hermano cuando mi hermano nació, íbamos a casa de mi abuela. Entonces, éramos, en un momento éramos cuatro varones, estaban dos mayores que eran Riolino y Víctor, y luego terminaba Alejandro y yo soy mayor que Alejandro. Entonces, siempre éramos esos dos grupos, ¿no? Yo terminé uniéndome mucho más a Alejandro por eso, aunque también tengo muy buena relación con mis otros primos. Pero esa época, ¿no? 80, 90, más que todo, hablando de las maquinitas, los videojuegos, la época de las tortugas ninja, que creo que fue algo impresionante, el furor que hubo. Yo venía de la época de crecer en los 80 viendo He-Man, luego vino J. Joe, que conmigo pasó como de lado, pero luego llegaron las tortugas ninja y fue increíble cómo marcó, ¿no? Siento que nuestra generación, como lo comentaba en el capítulo anterior, al no tener internet, al no tener ese, que yo digo que las redes sociales hoy en día el internet nos trae muchísimo y las redes sociales, yo creo que es más lo que nos dan y nos quitan, queda como parejo, ¿no? Pero siento que invertimos mucho tiempo en internet, en las redes sociales y que no se nos devuelve nada productivo. Estamos dándole todo el tiempo deslizando, deslizando, deslizando y no estamos obteniendo. Pero para nosotros que pasamos esa época sin el internet y disfrutamos más de la calle, más de jugar, más de disfrutar con nuestra familia, con nuestros contemporáneos, tuvimos grandes ventajas. Yo practiqué todos los deportes habidos y por haber. Era malo en la gran mayoría. Por ejemplo, en el béisbol, que no me gustaba conocer la barajita, me gustaba verlo muchísimo y disfrutaba jugarlo. Yo nunca bateé. Yo era pésimo, pésimo bateando. O sea, a mí me lanzaban hasta de bombita, que viene así, y yo nunca la pesqué. Nunca supe batear, pero entonces sí sabía atajar y lanzar la bola, pero bateando era lo peor. Ya que yo iba a batear, ya era out seguro y en mi equipo no hacía nada. Pero practicamos todos los deportes. Montábamos bicicleta. O sea, yo me cansé de montar bici, de arreglar cadenas de las bicis, cambiar caucho de bicicleta. Las llegué a pintar con aerosol, le cambié los puños. ¿Cuántas locuras no hice? Compré bicicletas usadas y resulta que las bicicletas estaban malas y tenía que arreglarlas. Que por cierto, unas bicicletas usadas las compré con Alejandro, a un vecino de él. Era una bicicleta anaranjada, creo que era una Mongú, y la bicicleta era una locura. O sea, súper pesada, con unos rines pesados, pero yo me la disfruté. Me la disfruté muchísimo, la pinté, le cambié los asientos, como te digo, le cambié los cauchos. Eh, Siento que nuestra infancia fue divertida, mucho más divertida de lo que tú puedes ver hoy en día a los chamos, ¿no? Siento que los chamos están más metidos en Fortnite, están más metidos en ver lo que sucede en las redes y no están más en el contacto. Nosotros jugábamos en casa de mi abuela que ella vivía en Junquito, jugábamos en su terreno que había sopo 200.000 matas, nos metíamos dentro del gallinero, dentro de la conejera, nos cansábamos de subir y bajar montañas, tuvimos muchísimo más contacto y aprendimos a hacer muchas más cosas, porque también veíamos cómo se hacía. O sea, yo veía a mi abuelo sembrar, y mi abuelo era mecánico. Yo lo veía reparar cantidad de cosas en la casa. Ojo, mi abuelo reparaba las cosas a su estilo y a su manera. Y todo funcionaba.
O sea, él llegó a hacer su propia cerradura para la puerta. Él construyó él toda su casa a su estilo y su manera. Y nos ponía a nosotros. O sea, yo recuerdo los fines de semana, una vez que él quiso hacer una placa y nos puso a todos a ayudarlos a hacer la placa. Y tú entiendes los fundamentos de muchísimas cosas. Y siento que es cuando tú descubres qué es lo que quieres hacer tú en tu vida. O sea, yo siento que muchas veces nuestra educación nos lleva a eso, ¿no? Cuando tú te pasas toda tu primaria y tu secundaria, ¿para qué eres tú bueno? Y aparte que para qué eres tú bueno, ¿qué te gusta hacer? Y sea cual sea la profesión que tú termines desarrollándote o en el ambiente donde tú estés, parte de eso de lo que a ti te gustaba en esa época. Creo que podríamos llegar en este episodio hasta acá. No quiero hacer unos episodios que sean extensos y largos, hablando de anécdotas y hablando de estos puntos. Poco a poco voy a ir creando episodios que sean un poco más profundos, con un poco de mayor edición, que no sean ediciones tan planas. Me estoy empezando a entender este formato, empezando a entender a YouTube, empezando a entender lo que son estos podcasts o lo que quiero yo transmitir a través de los podcasts. Si llegaste hasta este punto, que es el final del video, te agradezco muchísimo tu comentario, tu like, que compartas el episodio y que te suscribas al canal. Y bueno, estoy abierto a escuchar tus sugerencias. ¿Qué opinas tú si de verdad estos años 90 fueron tan maravillosos como los viví yo, como lo vivió mi generación? Como los vivimos los millennials, porque creo que esto es algo en que todos los millennials nos conectamos, que estos años 90 previos a no tener internet, nos hicieron ver el mundo de una manera totalmente distinta y hoy en día tenemos la facilidad de poder comparar cómo es esta nueva era con internet, que dependemos de internet para todo, a cómo no era, ¿no? Y estamos por adelante de esta generación anterior a nosotros, la de los 70, que fue como un golpe más duro llegar y ya ser un adulto y que el internet fuese algo tan abordado y ni siquiera tanto en la época ya de la universidad, sino ya tal vez en una época laboral en donde, mira, o aprendes a usar una computadora o no avanzabas en el trabajo, donde tuviste que botar el bolígrafo y el cuaderno para pasar a hacer todo en una computadora. Agradezco que hayan visto el episodio, agradezco sus comentarios, lo seguimos viendo y creo que el nombre va a terminar siendo Acuérdate de Acapulco.